Hola, bienvenidos nuevamente a CNA Video Podcast. ¿Los alimentadores automáticos cómo inciden en la calidad del agua y el suelo? Es lo que trataremos hoy con nuestra invitada Laurence Masson. Laurence, bienvenida a este espacio de entrevistas CNA Video Podcast. Laurence es bióloga, tiene una maestría en ecología acuática de la Universidad de Namur, Bélgica, también con un doctorado en acuicultura por la Universidad de Amber en Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector mundial de acuicultura y pesca. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas y ha participado como conferencista en varios congresos de acuicultura a nivel mundial. Actualmente es directora técnica Shrimp Innovation Latam. Bienvenida nuevamente, Laurence. Muchas gracias, Shirley, por la invitación. Los alimentadores automáticos están siendo utilizados cada día en mayor número en las camaroneras del país. ¿En qué se basan los equipos mecanizados, Laurence? La alimentación mecanizada no es algo nuevo para el Ecuador. En realidad, hace muchos años estábamos haciendo intentos de utilizar sopladores para repartir el alimento por toda la piscina. Pero en los últimos 5 u 8 años hemos cambiado a otro sistema de alimentación automática, que son principalmente puntos fijos, lo que ha cambiado radicalmente la manera de alimentar el camarón. Si antes estábamos buscando el camarón por toda la piscina, ahora con la alimentación automática o mecanizada estamos concentrando la alimentación en puntos fijos. Tenemos 2 sistemas principales en el país, un sistema que funciona con timers, temporizador, donde uno controla una tabla de alimentación, un horario y define la dosis, la cantidad de dosis que quiere dar durante el día. El otro sistema es un sistema que depende más sobre tecnología tipo inteligencia artificial, donde escuchamos el ruido que el camarón hace cuando come y evaluamos, interpretamos ese ruido y en base a esa interpretación la máquina, el algoritmo desarrollado por las compañías, decide si se continúa o no a alimentar al camarón. ¿Existe información científica que demuestre los cambios que ocurren en los medios de producción cuando se utilizan los alimentadores automáticos, Laurence? La mayoría de la información científica sí hay muchos estudios realizados principalmente en los Estados Unidos a nivel científico, pero se centran los resultados sobre el efecto que tiene esa tecnología sobre los factores de producción. Allá hay bastante documentación, por ejemplo, sabemos que ese tipo de alimentación automática se permite adaptarse mejor al comportamiento alimenticio del camarón. Estamos mucho más adaptados a lo que el camarón hace naturalmente. Y eso conlleva algunos beneficios, una mejor tasa de alimentación y otro beneficio muy importante, reducimos el uso del alimento, que es muy beneficio porque es un costo muy importante y nos hace más competitivo como país en general. Esa información ha estado bien documentado, pero después sobre la información sobre el efecto que tiene eso sobre la calidad de agua y suelo, que es el tema de hoy, o sobre otros parámetros del sistema de cultivo, realmente no hay mucha investigación. Ok, entre los parámetros abióticos, ¿cuál puede ser el que mayor afectación causa? Lo que hemos visto y lo que muchos de los técnicos en camaroneras sospechaban durante algún tiempo es que al concentrar la alimentación en un punto particular de la piscina o pocos puntos particulares de la piscina, estuvimos sospechando que quizás estamos generando daños de calidad principalmente al nivel de nutrientes, acumulación de nutrientes que se podrían devolver a un momento tóxicos, acumulación de materia orgánica en la zona de alimentación. Recordamos que allá hay un desperdicio a veces, el camarón no es el más eficiente al nivel de cuando come, tiene una masticación fuera de la boca, lo que genera mucho desperdicio. Entonces estábamos sospechando que podría tener afectación en la calidad del suelo. Lo que los estudios han generado, los datos que hemos acumulado nos indican que la afectación es principalmente al nivel de oxígeno. Si manejamos bien
la alimentación automática, la afectación en el suelo es mínima, no la observamos, pero donde sí vemos una gran afectación es al nivel de consumo de oxígeno. A concentrar el camarón en una zona durante varios periodos durante el día, ese camarón es muy activo, está comiendo, está nadando, está haciendo su proceso de digestión. Todas esas actividades hacen que el camarón consume más oxígeno. Por ende, voy a ver un desperdicio de oxígeno a algunos momentos durante el día cuando la concentración de camarón se hace por debajo de los alimentadores automáticos. Entonces, regresando a la pregunta, el factor más afectado, si se maneja bien la alimentación automática, es el oxígeno disuelto. Vamos a hacer una breve pausa, Laurence, pero al volver vamos a conocer más detalles justamente sobre la afectación del oxígeno en las piscinas por el uso de alimentadores automáticos. Quédese con nosotros que ya regresamos. Sé parte de Aquaexpo El Oro 2022. Del 19 al 21 de julio en el Hotel Oro Verde de Machala. Más de 100 stands. 30 expositores nacionales y extranjeros esperan. Inscríbete al congreso o separa tu stand en la feria comercial en www.aquaexpo.com.es. Contáctanos 099 59 72 885. Revista Acuacultura ya en circulación. La regularización camaronera empezó en Ecuador. Conozca detalles del proceso. Le presentamos un estudio sobre el análisis proteómico del microsporidio del camarón. ¿Cómo lograr un bajo índice de conversión alimenticia para ser más eficientes? Además, conozca insumos proteicos de origen animal utilizados en la sustitución de la harina de pescado. Esto y más en Revista Acuacultura ya en circulación. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. Gracias por seguir en sintonía de CNA Video Podcast. Hoy conversamos con Laurence Massot, importante, reconocida, articulista a nivel nacional e internacional y conferencista también que ha participado en varios congresos Aquaexpo. Laurence, le reiteramos el agradecimiento por su tiempo y como lo habíamos dicho antes del corte, ¿qué otros aspectos puede comentarnos sobre la afectación al oxígeno en torno al uso de alimentadores automáticos? Lo que hemos observado y que hemos mistificado, es un poquito pensamos que la afectación podría ser una afectación negativa, generación de acumulación de nutrientes, lo que podría tener un efecto tóxico sobre el camarón. Lo que hemos visto a través de un estudio sistemático de muestreo de piscina, lo que hemos visto es que en realidad si la alimentación automática se maneja bien, tenemos poco polución o efecto negativo al nivel de calidad de agua. Lo que más bien vemos es una consecuencia indirecta de la acumulación de camarón. Hay más camarones, hay más consumo de oxígeno. No hay un efecto de daño de la calidad de agua, por supuesto, hay una reducción de la concentración de oxígeno. Esa reducción de la concentración de oxígeno sí afecta el performance o el rendimiento de mi piscina. Entonces, es un parámetro que tenemos que medir, es un parámetro que deberíamos remediar, que deberíamos poder controlar y que deberíamos poder saber cuándo llega a un nivel crítico para poder, por ejemplo, hacer un recambio de agua, poner aeración. Pero que yo tenga una afectación, una polución, un daño de mi medio de cultivo, con un efecto más largo plazo, no lo observamos. Observamos en algunas piscinas una acumulación en el suelo de la materia orgánica, en algunas piscinas. Esa acumulación la relacionamos más bien con quizás un uso no óptimo de la alimentación automática o una falta de control durante una parte del cultivo. Y entonces a un momento, como estoy poniendo mucho alimento, si perdió un poquito del control sobre lo que estoy dando de comer al camarón, entonces hay un desperdicio y eso se va a ver bajo el suelo. Pero mientras y cuando mantenemos el control sobre la alimentación, que es el mismo control que venimos manejando desde años atrás, eso no ha cambiado tanto al nivel de la alimentación automática, el control tiene que mantenerse. Si mantengo ese control, no debe haber afectación en el suelo.
¿qué aspectos importantes se deben tomar en cuenta en torno al manejo, al buen manejo de un alimentador automático? Tal cual como usted lo mencionó en su respuesta. Exactamente, es muy importante eso, porque la alimentación automática no nos libera de tener un control sobre lo que estábamos haciendo. Y más bien, como hay una tendencia con la alimentación automática de aprovechar las bondades y de buscar más alto crecimiento, hay un poquito una tendencia de ir más agresivos con la alimentación. Entonces el control todavía es mucho más importante. En ese caso, el primer parámetro es saber exactamente la biomasa que tengo a todo momento en mi piscina. Entonces tenemos varias herramientas. Tenemos unas herramientas donde lo más sencillo, busco mis datos históricos. Esa piscina la sembré el ciclo anterior con 150.000 animales, terminé con 120.000 a la cosecha. Por ende tuve esa pérdida a lo largo del ciclo, lo voy a reproducir durante el siguiente ciclo. Y me dan una indicación de lo que podría pasar en mi piscina durante mi ciclo. Pero después de esa tenemos otras herramientas. Tenemos control, hay una técnica de mandar una herramienta que rastrea la zona de alimentación buscando alimento sobrante. Hay el comedor testigo. Una parte de la alimentación va en el comedor, lo subo después de un tiempo a revisar si hay sobrante o no. En base a eso ajusto la alimentación. Y tenemos una tecnología asociada directamente con algunos alimentadores automáticos, que es el hidrófono, el análisis de sonido. Ese depende del camarón, me dice, ¿tú sabes qué? Ya no tengo hambre, y automáticamente la máquina espera, bota 10 minutos más tarde un poquito, no veo una respuesta del camarón, se autoajusta, por ende es más eficiente. Entonces todas esas herramientas, dependiendo de mi nivel de producción, de la tecnología con la cual me siento cómoda, la tenemos que mantener. Eso es recontra importante. Es decir, que esta tecnología debe ir siempre de la mano de una supervisión técnica especializada. No por ser automático quiere decir que puede operar solo todo el día. Exactamente. En realidad hay muchos que dicen que no es automático, es mecánico. Yo no lo puedo dejar correr solito, hay que mantener control. A pesar también de tener el sistema, por ejemplo, con retroalimentación sónica, estamos todavía recomendando controlar los horarios de alimentación de acuerdo, por ejemplo, a la temperatura del agua, que afecta mucho el comportamiento alimenticio del camarón, o la concentración de oxígeno. Entonces, el control se mantiene y es súper importante porque está asociado con el parámetro que representa 50-60% de mi costo de producción. Entonces, el mensaje se mantiene. Laurent, si los alimentadores automáticos están ubicados en ciertos puntos fijos dentro de una piscina, ¿se esperaría que esa afectación al oxígeno y el suelo sea puntual o afecta a toda la piscina? Muy buena pregunta. Lo que el estudio que realizamos indica es que en realidad la afectación al nivel tanto de suelo como de la concentración de oxígeno disuelto es bien puntual. Entonces, si vamos hablando del oxígeno disuelto, vemos que la afectación es al nivel inferior de la columna de agua, cerca del fondo, donde se concentra el camarón. El camarón camina por el fondo, es béntico, entonces se concentra más allá. Allá es la afectación al nivel de oxígeno. Y a medir al mismo tiempo fuera de la zona de alimentación, por ejemplo, muchas veces cuando medíamos fuera de la zona de alimentación, durante el día el oxígeno estaba perfecto, pero en pleno mediodía, donde generalmente asumimos que la concentración de oxígeno está perfecta, lo voy a medir a la superficie de la columna de agua en cualquier parte de la piscina, tengo concentraciones de 5 o 6 miligramos por litro, lo que es más que perfecto para nuestros sistemas. Pero lo que vimos es que al mismo tiempo, si voy al fondo de la columna de agua, estoy alimentando, el camarón está activo allá me falta oxígeno. Entonces, cambia un poquito el paradigma que teníamos de pensar que nuestras piscinas, a pesar de estar abiertas, con recambio de agua, con recirculación de agua o con aeración, durante el estudio varias piscinas estaban con las paletas encendidas. A pesar de todo eso, vemos que hay momentos donde la concentración del camarón genera un déficit de oxígeno
lo que podría afectar la eficiencia de la alimentación. Correcto. Al ser una afectación puntual, ¿podríamos hablar tal vez de un radio de afectación? Sí, el camarón mueve, el camarón no es estático, él nada por toda la piscina. Y lo que vemos es que de la tolva de alimentación hasta los 8 o 12 metros es la zona más de afectación. La concentración mayor está más cercano a la tolva, de la tolva hasta 8 metros de la tolva. Generalmente la área de dispersión de los alimentadores va hasta 12 y 15 metros, dependiendo del alimento, de la tolva, del alimentador que tenemos. Y lo que vemos es que la zona exterior de alimentación es una zona de transición, donde allá no hay tanto daño en el suelo, tampoco hay tanto acumulación de camarón para ver un déficit de oxígeno. Es más cercano a la tolva de alimentación. Y además de la disminución del oxígeno, ¿qué otros parámetros y elementos deben ser monitoreados como indicadores de contaminación en la muestra? Medimos todo, medimos temperatura, oxígeno, salinidad, nutrientes, conteos de fitoplancton, varios parámetros, pH, alcalinidad, otros parámetros químicos. Y realmente vimos que esos otros parámetros, por ejemplo el fitoplancton, había algunas personas que visualmente percibían un color más intenso dentro de la zona de alimentación, lo que reflejaría lo que tú estás mencionando, un efecto de polución. Y los datos que hemos revisado son más de 150 mediciones, no dan esa indicación. Entonces, al nivel de calidad de agua, de fitoplancton, de nutriente, realmente la concentración de la alimentación automática no tiene un efecto dañino. Repito, siempre y cuando mantengo control y hago una buena gestión de los alimentadores automáticos. Entonces, realmente el único efecto negativo es el efecto indirecto de concentrar los animales y de tener un consumo más importante. ¿Y qué papel pueden tener las algas en ayudar un poco a esta disminución del oxígeno? Las algas son mis aliados dentro de una piscina. Las algas son las que me van a controlar la acumulación de compuestos que podrían ser tóxicos para el camarón. Los nitrogenados. El amonio es un compuesto muy tóxico en concentraciones altas. A tener algas, me lo consume, me lo remueve del agua, por ende no tengo toxicidad al nivel de camarón. Entonces, también las algas son mi principal fuente de oxígeno. Entonces, son las que me dan el oxígeno que después en el fondo el camarón está consumiendo. Entonces, pero cuando tengo demasiadas algas, puedo tener propenso a tener colapso de la población algal. Cuando hay un colapso significa que se sedimentan al fondo, se me apaga la fuente de oxígeno, tengo problema de barbeo. Entonces, mantener esas condiciones, no tener un impacto, una polución de la zona de alimentación a través de una buena control sobre la alimentación es primordial, porque si no puedo mantener buenas condiciones y allá voy a tener acumulación de amonio en mi zona de alimentación, acumulación de materia orgánica, problema de algas, entonces allá estoy haciendo un mal trato. ¿Y cómo lograr ese punto de equilibrio con las algas? ¿Qué recomendaciones podría dar? Lo primero es el control de la alimentación. El nutriente que va a controlar todas las reacciones ecológicas que pasan dentro de la piscina depende 100% de la cantidad de alimento que estoy poniendo. Entonces, eso se llama la capacidad de carga dentro del sistema de producción y uno tiene que conocer su capacidad de carga. Entonces, eso se calcula en relación con la biomasa de camarón o la densidad de siembra que hago y la cantidad de alimento que va a requerir esa cantidad de animales en la piscina. Entonces, yo tengo que mantenerme dentro de la capacidad natural de asimilación de mi piscina. Si yo quiero pasar esa capacidad natural de asimilación, yo tengo que depender de herramientas tipo recambio de agua o lo que nosotros recomendamos es aeración. ¿Por qué recomendamos aeración sobre recambio de agua? Es que el recambio de agua podría tener un efecto sobre el estuario, que a un momento me podría perjudicar. Entonces yo prefiero primero poner aeración
automática, aeración de paleta, antes de depender de un estuario que podría yo afectar negativamente. Correcto. ¿Existen variaciones, Laurence, precisamente en el comportamiento de estos elementos, el agua y el suelo, según la estación del año, ya sea lluviosa o seca, y la profundidad de la piscina según el área geográfica? La época del año, la época lluviosa o la época seca, tiene un efecto. Principalmente el parámetro más importante no es tanto la lluvia, es la temperatura. En época lluviosa tenemos temperaturas mucho más altas, por ende todos los organismos que viven en la piscina son más activos, tienen metabolismo más alto y requiere de más oxígeno. Entonces, en una época lluviosa es más común ver problemas de falta de oxígeno por ese metabolismo más activo. En época de frío, la temperatura va a afectar la actividad del camarón. El camarón no le gusta el agua fría, tampoco le gusta el agua muy caliente, 31 es su tope máximo. Pero cuando está muy frío o muy caliente, perdemos eficiencia, no crece tan bien, no convierte en temperatura muy alta y no come en temperatura muy fría. Eso es en relación con las épocas del año. En relación con las zonas geográficas, no, depende más del tipo de sistema de cultivo de cada camaronero antes de la zona donde está ubicado. Trabajamos a diferentes salinidades y no vimos diferencia, a pesar que regresando a las algas, vemos algas muy diferentes, pero en general el comportamiento de la piscina es muy similar en diferentes zonas geográficas en cuanto a calidad de agua, concentración de oxígeno disuelto, comportamiento de la concentración de amonio, ese tipo de cosas. Entonces, allá va a depender mucho más del sistema de cultivo, la intensidad del cultivo de cada camaronero. En conclusión, ¿la clave estaría en el manejo, Laurence? Por supuesto. La tecnología nos ha permitido crecer, entender mucho mejor el camarón, ser mucho más, tratarla de manera mucho más adecuada, de acuerdo a su biología y su naturaleza. Es indeniable eso, la ganancia que hemos hecho, pero tenemos que controlar. Competimos en mercados internacionales, tenemos que ser competitivos, tenemos que ser rentables y eso es a través de control. Sin los controles no vamos a poder mantener el crecimiento que venimos presentando como país. Muchísimas gracias, Laurence, por su tiempo y sus conocimientos compartidos aquí en CNA Video Podcast. La ampliación de este tema la tendremos, Laurence, en la revista Acuacultura que está próxima a circular en el mes de julio, pero también en el Congreso Aquaexpo. Exactamente, exactamente. Estamos orgullosos de poder presentar datos que vienen de nuestro equipo de investigación en campo y poder compartirlos con todos los participantes del evento de Machala en las siguientes semanas. Estamos muy contentos de poder estar allá y encontrarnos con todos los amigos. Así es que le hacemos la cordial invitación a leer la revista Acuacultura y a ser parte de Aquaexpo El Oro 2022. Con esto concluimos CNA Video Podcast. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días.